Hola, hola, buenos días. ¿Cómo están? Pues, a ver, tengo dificultades con la cámara y yo espero que ustedes sí puedan oírme bien. La intención de este webinar precisamente es qué hacer. ¿Qué hacer ante una crisis? De repente los manuales, de repente hay demasiada información, pero lo que yo voy en este momento también a presentar es como ser humano, como qué hacer y cómo recuperarte emocionalmente ante tanta contingencia, ante esta situación de estar encerrados por mucho tiempo, ¿no? Entonces, la finalidad, agradezco también a Sayus el habernos invitado a participar y ayudar de una manera provoca mucha ansiedad y provoca crisis de alguna manera. Para comenzar, pues, doy la bienvenida a las personas que puedan estar conectados. Presentaré el tema. Posteriormente, al final, tengo detalles técnicos, así que las preguntas serán al final. Solamente presentaré y esperamos podamos involucrarnos en este webinar que hoy preparado para ustedes y sobre todo recuperarse con los propios recursos que es como ser humano, que son inherentes desde la vista, desde el oído, desde los sentidos y hacerlos funcionar, porque en estos momentos pudiera ser que existe algún tipo de bloqueo emocional y la intención es esa, poderlas por lo menos activar, por decirlo de esa forma, ¿no? Entonces, para abordar el tema de ansiedad, como definición, sí es bueno saber qué es aquello. La ansiedad proviene de algún tipo es un estado emocional displacentero que se acompaña de cambios somáticos y psíquicos. Aquí menciona que afecta los procesos mentales y produce alteraciones en la percepción de la realidad. Esto de acuerdo también al manual de trastornos mentales. Los síntomas que podemos ver cuando una persona está viviendo momentos de ansiedad son esa sensación, como vemos, nerviosismo, agitación, tensión, sensación de peligro, pensar que algo malo realmente va a llegar o va a suceder, el pánico, la catástrofe. De igual forma, aumenta el ritmo cardíaco, la respiración acelerada, comienza una hiperventilación, sudoración, temblores, sensación de debilidad o cansancio, problemas para concentrarse o para pensar. Entonces, vemos también que últimamente han observado mucha dificultad, sobre todo para conciliar el sueño. Las alteraciones en las actividades hace también que nuestro sistema de alguna manera se vean alterados y es ahí donde hay que enfocarnos en regresar también a tener un hábito en nuestras necesidades básicas. Padecer problemas gastrointestinales, normalmente también se ha observado que los miedos, la ansiedad, la tensión, se reduce a un área del cuerpo que tiene que ver con el estómago. La mayoría de pacientes que últimamente ha hablado o asistido a consulta, se observa que la tensión que presentan precisamente en el estómago y tiene que ver precisamente con esos miedos no resueltos, con esa capacidad también de querer que las cosas no las hablan, no las dicen y están en ese miedo y por lo tanto el cuerpo comienza a padecer mostrando esos síntomas de dolor. Vemos también que tener dificultades para controlar las preocupaciones y sobre todo lo que también se ve es el hecho de que qué va a pasar, los hijos, la economía, todo, finalmente todo llega a conglomerar emocionalmente al ser humano y tener la necesidad de evitar situaciones que generen ansiedad.
Esos son algunos síntomas, solo por mencionarlos. Más de uno creo que si está en nosotros, pudiéramos ver que puede estar siendo señal, ¿no? de un síntoma que estamos manejando, que estamos viviendo un momento de ansiedad. Pero ¿qué hacer? Lo importante es qué podemos hacer. Sobre todo para manejar la ansiedad, es importante y es básico, primordial también, manejar la inteligencia emocional. En estos momentos lo que realmente nos levanta y nos fortalece es tener esa inteligencia emocional activa. Entonces, uno de los parámetros que pudiera mencionar, anoté 5 puntos, es hacerse preguntas constructivas desde el momento consciente, hacerte este cuestionamiento, ¿qué sentimientos estoy experimentando ahora mismo? Darte cuenta, ahí donde estás, cómo estás, qué estás haciendo, qué estás viendo, cómo te estás sintiendo justo ahora, qué últimamente, cómo han sido tus pensamientos, de qué te has llenado, cuál ha sido la información. Vale la pena pensar cómo son esos sentimientos que en este momento de tu vida estás viviendo, así sea tensión, así sea miedo, preocupación, cansancio, agotamiento. Vamos, es necesario saber y conocer y darle nombre a esa sensación y a ese sentimiento que te toca vivir. La otra, el número 2 es manejar nuestras emociones, que tiene que ver con el autocontrol. Y para mantener ese autocontrol, siempre va y tiene mucho que ver el cuestionamiento que a un principio le mencionaba, el cuestionamiento positivo. ¿Qué sentimientos quiero experimentar? Preguntarte, ¿cómo deseo sentirme? Y evocar, finalmente nuestro cuerpo siempre tiene esos recuerdos guardados, tiene memoria. Nunca desaparecen, están ahí, esas memorias están. Y por lo tanto, evocar esas emociones y preguntarte, ¿qué sentimientos quiero experimentar? Si quieres sentir ese sentimiento de fortaleza, es bueno recordar en qué momento de tu vida te sentiste fortalecido, en qué momento de tu vida te sentiste que podías avanzar y recordarte cómo eran tus pensamientos y recordarte cómo era tu actitud. De igual forma, recordarte qué impresión tenías de ti mismo, atreverte a verte como ser humano. Y cuando tú evocas esos sentimientos, de alguna manera el cuerpo reacciona de manera positiva. La otra pregunta constructiva es, ¿qué puedo hacer para sentir lo que quiero? Finalmente, si tu deseo es sentir esa tranquilidad, también sentir esa parte de disfrutar tu espacio, tu aquí, tu ahora, es cuántas cosas tendrías que depurar, cuántas cosas que sí están en tus manos, que sí dependen de ti, puedes ponerle pausa. Pudiera ser quizás pausa a tanta noticia que te lleven a ese temor. Pudieras preguntarte también, ¿qué puedes hacer realmente para llegar a ese punto positivo de bienestar? El punto número 3 es automotivarse. Habilidad que tiene que ver con la habilidad y tu flexibilidad. La pregunta es, ¿cuál de mis sentimientos me impulsa a lograr ese cambio de actitud? Remover de alguna manera. ¿Qué tanto te permites? ¿Qué tanto es tu habilidad también para hacer cambios? ¿Qué tanto buscas dentro de ti esa actitud de recomenzar y de reinventarte a pesar de la situación en que nos toca vivir? Recuerdo ahora justo a Víctor Frank en su libro cuando estaba en los holocaustos y a él le tocaba trabajar en ese momento tan complicado y tan difícil, cuando su familia también estaba en ese lugar. Y él se movía de manera distinta porque era uno de los médicos y le tocó
él pudo conservar su vida entonces, pero le tocó guiar a sus familiares a los hornos. Y él tenía una actitud totalmente distinta. Y sus compañeros le decían, ¿qué te hace? ¿Por qué ríes? Le pregunta, ¿por qué cantas? ¿Por qué él iba cantando en la lista, guiando a los presos de alguna forma? Y le dice, si tus familiares van ahí. Víctor Frank, en verdad que la manera que contesta fue que decía que al hombre le pueden quitar todo, excepto la última de las libertades humanas, que es la capacidad para elegir su propio destino. Y finalmente, cuando nosotros decidimos estar bien, es una parte también de adentro y tiene que ver justo con esa capacidad emocional de manejar lo que afuera pueda estar de verdad, pues de alguna manera invadiéndonos. Depende de nosotros, también depende de ti. ¿Cómo quieres manejar esta crisis? Depende de ti, de ver también hacia adentro. San Agustín decía, no vayas fuera, dentro de ti está la verdad. Y es así. ¿Qué quieres sentir? ¿Cómo te quieres sentir en todo este momento? Puedes elegir. Así como Víctor Frank eligió, porque como decía, él podía elegir llorar, lamentarse o llenarse de miedo, o podía elegir la otra situación, de decirse, me siento completo, voy a vivir y voy a ayudar posteriormente con toda esta situación. Entonces, tener también esa habilidad y esa flexibilidad para poder readaptarte emocionalmente a los cambios que constantemente estamos viviendo. 4, reconocer las emociones de los demás. Cuestionarnos qué sentimientos percibo del otro cuando estoy en sus zapatos, que es practicar la empatía. Vemos también el personal de salud, últimamente hemos visto cómo han sido agredidos de alguna manera, y cuidarnos, o sea, ¿qué pasaría si tú fueras un médico? ¿Qué pasaría si tú fueras un personal de salud? ¿Qué te gustaría hacer? Creo que si nosotros nos ponemos en ese lugar de empatía, llevaríamos también a cumplir esos requisitos que realmente nos están pidiendo, desde cuidarnos, desde no salir, desde no, todo lo que ya nos han dicho, cuidarnos, lavarnos, cubrirnos con todo. Entonces creo que ayudaría mucho también a frenar de alguna forma esta pandemia que estamos viviendo. Entonces, en el número 5 es manejar nuestras relaciones. ¿Cuáles serían las acciones que me permiten facilitarme y facilitarle a los demás frenar esta pandemia? Definitivamente todos podemos hacer algo. Sí podemos hacer algo desde donde estamos. Desde los cuidados básicos físicos que nuestras autoridades sanitarias nos están informando. Y desde también nuestro cuidado emocional, porque todo ello ayuda a que podamos estar bien todos. Ese sentimiento también de calma y de tranquilidad que pues posiblemente en estos momentos puedas estar manejando y viviendo, se transmite también a tu familia, se transmite a tu pareja, se transmite a tu ambiente de familia. Entonces vemos que todos somos sinergia. Entonces sí podemos desde ese momento, desde el compromiso, manejar nuestras relaciones, de mantener esa activa, esa inteligencia emocional desde desde nuestro alcance, desde nuestra actitud, desde nuestra también elección. Entonces, es parte también de una responsabilidad ser consciente de las emociones que estamos viviendo en este momento. Para que uno de los factores importantes y que influyen mucho para lograr esto tiene que ver con las emociones. Definitivamente son los factores, son los recursos importantes que nos llevan a realmente a estar saludable de alguna forma. Aquí viene, ¿para qué sirve controlar nuestras emociones? Virginia Satir, una terapeuta familiar, decía, puedes sentir enojo, tienes derecho a sentir enojo también, puedes sentir esa frustración del confinamiento, porque es lo que nos está provocando en este momento. El miedo, tienes derecho también a expresar la tristeza, el desagrado, o sea, todas esas emociones es necesario vivirlas, porque de no hacerla,
Sigmund Freud decía que las palabras no dichas de alguna manera va a salir de otra forma en algún momento de la vida. Así que mejor, yo sí te sugiero, ¿por qué no expresar? ¿Por qué no expresar? O sea, tengo ese miedo, tengo ese temor. Podría ser, no sé, llevar un diario, escribir qué te está pasando, cómo te estás sintiendo, qué te lleva a provocar esa ira, cómo lo estás manejando o tus familiares, porque prácticamente quien está viviendo ahorita, donde se están moviendo todas esas emociones, pues es la familia, porque es con quienes estamos diariamente, ¿no? Entonces, si tu ansiedad ha llegado más allá de provocar furia, temor, tristeza o alegría, o totalmente en abandono y desagrado, y te quedaste anclado en una sola emoción, significa que estás también en un momento de crisis, en un momento que necesitas moverte de ahí, cambiar, equilibrar estas emociones, vivirlas todas en un momento, vale la pena, implica que también hay un equilibrio. Te estancas en uno, es el momento de intervenir, es un momento de actuar, es el momento también de saber qué te está llevando a permanecer, por ejemplo, en el miedo, qué te está llevando a permanecer en la furia y cuestionarte, ¿no? Que sí depende de ti. Tengo una tabla de registro del síntoma que presento, entonces pudiéramos ver también cómo activar ese pensamiento, cómo hacer para que sea consciente de alguna manera. Lo pongo como semanal, puede ser lunes, martes, miércoles, hasta el fin de semana. Dice, la pregunta es, lo que le mencionaba al principio, para ser consciente de la emoción, siempre es preguntar, siempre estarte cuestionando de manera positiva. ¿Qué estás pensando? Cuando tú haces consciente de tu pensamiento, puedes modificar también, preguntarte dónde estás y con quién estás y qué estabas haciendo justo antes, quizás de que llegue un temor o un miedo. ¿Con quién estabas? ¿Qué estabas haciendo? Puede ser que igual estabas quizás en las noticias, quizás estabas pensando en un ser querido. ¿Qué estabas pensando? Y cuestionarte, ¿qué pensamientos o imágenes tienes justo antes de sentirte mal? ¿Qué pasa? ¿Cuáles son esos pensamientos? Y luego, la siguiente pregunta es, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? ¿Qué sentimientos llegan a ti? Si resumes con una palabra ese malestar, puede ser ansioso o ansiosa, deprimido, triste, con miedo, avergonzada, desesperanzado. Si uno de estas emociones habitan en ti, es cuestionarte también. ¿Qué evidencias tienes? Evidencias personales que te llevan a creer ese pensamiento o ese sentimiento. ¿Tienes, se ajustan a la realidad tus pensamientos? Realmente, si te crees, si replanteas el nuevo pensamiento de decir, de activar todos tus sentidos, ¿dónde estoy? Pues, ¿qué hago? ¿Qué escucho? ¿Cómo me siento? ¿Quiénes están conmigo? ¿Y qué te produce esa conciencia? Pudiera producirte saber que en ese momento pues, tus evidencias te indiquen que por lo menos en el lugar en el que estás seguro y estás bien, que puedes tener a tu familia, que puedes tener un techo, que puedes estar completo. Las evidencias de la vida te están mostrando otra situación, te están mostrando que estás en otro momento. Entonces, cuando tú planteas esos nuevos pensamientos y sobre todo te los crees, la pregunta es, ¿cómo te sientes? ¿Qué cambia en ti? ¿Qué se mueve? Entonces, es bueno revalorar el malestar y ir como que lo que mencionaba como un diario, anotar si ha habido algún cambio en la forma de pensar de manera realista.
Entonces, sino es enfocarnos en tu persona como ser humano y ir cambiando y moviendo esos sentimientos que podemos hacerlo. Tenemos esa gran capacidad también de reajustarnos emocionalmente y definitivamente evocando esos recursos porque siempre lo hemos hecho y de esta también saldremos y haremos las cosas para estar saludables, ¿no? Entonces, esa es una tabla de registro del síntoma que si pudiera, valdría la pena tomarlo como que en cuenta, ¿no? Y todo tiene que ver con tus pensamientos, con tus sentimientos, que se reduce o se resume en una inteligencia emocional. Entonces, manejando nuestras emociones desde todo esto, desde el temor, la ira, la alegría, manejando y poniéndolas equilibradamente, nos lleva también a tener finalmente esa sensación de realidad y decir, esta es una realidad que te toca encontrar. Es verdad que afuera el mundo sí está con tantas situaciones, sin embargo, la realidad que hoy te toca o que nos toca, esa sí la podemos transformar y decir, ¿qué nos queda? ¿Qué sí tenemos? Entonces, cuando una ansiedad llega a nuestro cuerpo, la representación interna dice más fisiológica, te da el estado de emoción. Lo que estás pensando, realmente lo que estás sintiendo, pues va a demostrarse también en tu cuerpo. Y es lo que te va a dar ese estado también de acción. Y eso provocaría el temor, las emociones, el miedo, la angustia, incluso hasta físicamente somatizar y de tantas características que mencionas, pudieras sentir que tienes los síntomas que han mencionado. Sin embargo, si haces tu tabla de registro de síntomas, te das cuenta que no hay ese dolor de cabeza, ese malestar en el cuerpo, esa tos frecuente. Y sin embargo, los síntomas los puedes sentir de acuerdo a lo que has oído, de lo que te has llenado. Entonces, la finalidad aquí es por redireccionar todo lo que estamos escuchando y lo que estamos también viendo. Aquí hay dos tipos de preguntas que nos pueden ayudar mucho en este tipo de confinamiento y de situación. Las potencializadoras y las limitadoras. Cuando las limitadoras toman el control de esto, nos lleva a un bloqueo emocional. Y con el bloqueo emocional, entonces es ahí donde el siguiente paso es simplemente la crisis de ansiedad. Entonces, lo correcto que sería, ¿qué hay de bueno en esto? Habrá algo bueno. ¿Qué puedo aprender de esta dificultad? ¿Para qué me puede servir? Es bueno preguntarte, cuestionarte con estas preguntas potencializadoras. ¿Qué hay de bueno estar ahora en casa? Cuestiónate. Tu familia, tu lista de libros, tus pendientes, tu cuerpo que pide descanso. Preguntarte también qué puedes aprender de esta dificultad. ¿Hace cuánto no analizas también tus emociones, tus sentimientos? Es momento de sentirte también vivo, de sentirte completo, de hacer funcionar todos tus sentidos. Y sobre todo, ¿para qué me puede servir? De cada situación, siempre hay algo positivo que aprender. Entonces, pudiera servirnos quizás para ser mejores personas, pudiera servirnos para tener contacto también con nosotros mismos. Entonces, las preguntas limitadoras son, dicen, no puedo, debería, soy incapaz, es demasiado para mí, incluso llegar a pensar en la muerte. Entonces, la recomendación aquí es simplemente que
te permitas saber si hay una redirección o hay un bloqueo emocional. Date ese permiso de sentir. Date ese permiso de vivir tus emociones, así sea la que menos te agrade, pero si es necesario darle nombre, porque es la única forma de salir. Es bueno darle nombre a esa emoción que nos toca vivir. Ahora tengo un modelo que se maneja mucho en programación neurolingüística, que siempre lo hacemos, que siempre lo hacemos, solamente que lo hacemos de manera inconsciente. Por ejemplo, cuando tenemos hambre, ¿qué hacemos? Vamos, tenemos la sensación de probar, no tenemos hambre. En la operación, ¿qué haces? Vas, buscas comida. La prueba es saciar el apetito y la salida es ese bienestar también de la sensación de hambre que en un principio se mostraba. Aquí, ¿cómo podemos manejar este modelo sistémico ante este proceso actual del COVID-19 que estamos viviendo? Un ejemplo que podemos intervenir quizás ahora es el estado presente, es quizás el miedo, sentir ansiedad. Ese es el estado presente. La incertidumbre, la duda. El estado deseado. El estado deseado es estar confiado, estar tranquilo, tener la confianza de que también pasará. Ese es el estado deseado. ¿Cómo aplicar este modelo sistémico en la actualidad? La prueba es sentir temor o ansiedad ante los acontecimientos. La operación, buscar elementos que desfocalicen tu atención. Si el miedo se arraigó debido a la información constante que bombardean los medios de comunicación, ¿qué pasaría si cambias de canal emocional? ¿Qué pasaría si te permites ver otras opciones? ¿Cómo te sentirías? La prueba también sería medir y conocer tu estado emocional de forma consciente. Cuando mides un estado emocional, una manera de medir tu estado emocional es activar todos tus sentidos, que son la vista, el olfato, el gusto, el oído, el tacto. Midiendo tu estado emocional, haciendo tu escaneo corporal, es preguntarte, ¿qué veo? ¿Qué siento en este momento? ¿Qué percibo? En que ese momento tus sentidos también se activan y vuelven a ti. Lo importante es volver a tu estado natural, de ser congruente contigo y estar también en equilibrio contigo. Entonces, la salida es tranquilidad y confianza para continuar. Valdría la pena. Hay muchas cosas que hacemos de manera inconsciente. Cuando hacemos conscientes las situaciones, podemos sacar mayor provecho y aunarlo a esta situación que estamos viviendo. Entonces, revalorar los sentimientos nos ayuda a ser conscientes de nosotros mismos. Vamos, este es un ejercicio que me gustaría que hiciéramos ahora. Date ese permiso para vivir este momento. Este espacio es para ti. Recuerda, date permiso ahí donde estás, relájate. Date permiso a sentir tus manos.
Date permiso de sentir tu espalda, tus pies. ¿Qué estás escuchando? ¿Qué estás viendo? Date permiso a activar todos tus sentidos. Ahí donde estás. Quiero que traigas un recuerdo a tu mente, un recuerdo positivo. Te sugiero que sea un recuerdo de amor, de seguridad. ¿Hace cuánto tiempo lo viviste? ¿Con quién? Recuerda en dónde estás. Respira. Date permiso a recordar. La historia está en ti. ¿Con quién estás? ¿Qué haces? ¿Qué ves? ¿Qué escuchas? ¿Qué sientes? Cuando te atreves a mover dentro de ti esos sentimientos, muchas cosas positivas suceden. Entonces, tenemos aquí también que es la, es la tormenta de la vida y el desierto florece después de la tormenta. De igual forma, todo esto tiene que pasar. Todo esto tiene un momento y tiene una fecha. Así que yo les agradezco que las personas que quedaron, que se den ese permiso también de ser conscientes de ti misma o de ti mismo. Aquí, en esta imagen, me gustaría que empezáramos un poco y pensar que todo está dentro, que todo está dentro también de nosotros. Te invito también a que en este momento hagamos un ejercicio. Date permiso de imaginar que paseas por el jardín de tu vida y cada árbol tiene escrito en una hoja una inquietud tuya. ¿Cuál es? Puede ser temor, miedo, ansiedad, culpa, angustia. Y date tiempo, poco a poco la vas recogiendo, las haces un montoncito y luego las quemas. Las cenizas se expanden ante tu mirada y se abonan justo a ese jardín de tu vida y ahí observando en tu mente llega un nuevo pensamiento que te permite continuar y mantenerte fuerte y de pie. ¿Cuál es? Les agradezco mucho este tiempo. Y tengo detalles con el chat. Si tienen alguna pregunta, pudiera contestar. Y bueno, por mi parte, pues es todo. Muchas gracias. Preguntas. Hola Juanita,
Hola, Estoy de hola. vuelta. Por nuestra parte no hay preguntas. Por parte de los espectadores vemos que tampoco. Por nuestra parte, agradecerte muchísimo, Juanita, este maravilloso webinar. La verdad, muy interesante. Nos agradecemos muchísimo que te hayas sumado y hayas podido colaborar en esta gran iniciativa, impartiendo este webinar nuevamente. Y por parte de los espectadores y pacientes, que veo que no tienen ninguna pregunta, gracias a ellos también por haber asistido. Así que por nuestra parte, Juanita, nuevamente, muchísimas gracias por este maravilloso webinar. Gracias a ustedes, en verdad, y gracias por la invitación y aquí estamos contribuyendo de alguna manera. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Juanita. Finalizamos el webinar. Que tengáis todos un buen día. Igualmente, muchas gracias. Nos vemos pronto. Hasta luego. Hasta luego.